Bueno, estuvimos viendo que las pruebas de Job fueron cada vez más intensas. En primer lugar, perdió todas sus riquezas, en un mismo día perdió todas sus riquezas, perdió a todos sus hijos y a todos sus familiares, perdió a todos sus trabajadores y solamente dejaron 3 trabajadores que fueron los portadores de las malas noticias. El único ser humano que quedó a su lado fue su esposa, y su esposa fue un instrumento del enemigo para incitarlo a maldecir a Dios. No le proveyó ningún tipo de comprensión, ni de afecto, ni de cuidado. Fue una mujer que no pasó la prueba, fue una mujer que mostró lo que había en su corazón, su necedad, su avaricia, su codicia, su amargura salió a la flote de esta mujer. Y quizás estas cosas de conocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor, aunque son supremamente dolorosas, son un bien que Dios nos hace a través de las pruebas y a través de las dificultades. Es que se conocen los corazones de los hombres. No solamente una prueba saca a relucir el corazón del hombre que es probado, sino que, óigase bien, hermanos, cuando alguien está sufriendo, los que estamos alrededor de esas personas también estamos siendo probados. Siempre que hay alguien atravesando por una prueba difícil, siempre que hay alguien cercano que está atravesando un dolor, un sufrimiento, todos los que están alrededor están siendo probados. Estamos siendo probados en nuestra misericordia, en nuestra compasión, en qué haríamos si nosotros estuviéramos en su lugar. Nuestras vidas están siendo probadas. Entonces, es Job sobre el cual está recayendo toda la fuerza de la prueba del enemigo, pero tanto su esposa como sus amigos han quedado al descubierto en sus corazones la integridad de la cual ellos se jactaban, la integridad en la cual Job creía. Él confiaba en su esposa y confiaba en sus amigos, pero es a través de la prueba cuando realmente se conocen los corazones y sale a relucir lo que realmente somos. Es muy fácil ser amigos en la prosperidad, es muy fácil ser amigos cuando hay bendición, es muy fácil ser amigos cuando lo tenemos todo y cuando podemos reunirnos y gozar, pero cuán difícil es ser verdaderos amigos en la prueba, en la adversidad, en la enfermedad, en la escasez. Aunque son tiempos muy difíciles y poco gratos y poco deseables, son tiempos en los que Dios nos permite conocer realmente a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro corazón también es probado. Nuestro corazón es probado acerca de nuestros afectos, acerca de nuestra capacidad para aceptar a los demás y acerca de nuestra capacidad para perdonar. La prueba es dura, pero también es duro la decepción que se presenta cuando las personas que están a nuestro alrededor no reaccionan o no responden de la manera que nosotros lo hubiésemos esperado. Job tenía 3 amigos y en la clase pasada estuvimos viendo que Elifaz era el campeón de la tradición. Elifaz es llamado por un teólogo Elifaz el tradicionalista, porque todo su conocimiento y su sabiduría está apoyado en lo que él ha observado, en lo que él ha visto, en sueños, en visiones, en espantos que le han ocurrido de noche, en sus propias experiencias y en su propia percepción de las cosas que le rodean. Elifaz es un tradicionalista y ya vimos cómo él acusa a Job de ser un pecador, porque, como les decía, la teología de estos hombres es una teología supremamente primitiva, supremamente simple y profundamente errada, profundamente equivocada. Es una teología que el Señor Jesucristo eh, derribó con su palabra, con sus enseñanzas, que combatió toda esta teología de que siempre a los malos le va mal y a los buenos siempre le va bien. Que si hago lo bueno, entonces Dios
siempre me va a bendecir, pero si hago lo malo, Dios siempre me va a castigar. No solamente es una doctrina errada, no solamente es una doctrina equivocada, aunque parezca lógico, aunque parezca sabio, aunque eso parece que es lo que nosotros queremos, pues queremos hacer lo bueno y que nos vaya bien y que al malo le vaya mal, pero también si nos dedicamos a observar, si Elifaz hubiese sido más íntegro, más honesto, más sincero en sus observaciones, se hubiera dado cuenta también de lo que nosotros nos podemos dar cuenta, que muchas veces los malos prosperan y siguen prosperando, y muchas veces a la gente buena es a la que más le suceden cosas malas. Pero detrás del telón del libro de Job, detrás del telón hay una lucha espiritual, una lucha por la honra, por la gloria de Dios, una lucha por la dignidad de Dios y sobre todo una lucha para vindicar la integridad de Job, que está basada en una fe que tiene que ser probada, tiene que ser probada. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el carácter, o más bien con los discursos de Bildad. Ya vimos los discursos de Elifaz y vimos que este segmento por el que estamos en el libro de Job es el segmento más grande, es el más largo, es el más extenso, es el segmento donde todo está en forma de poesía hebrea, de poesía oriental, digámoslo así, porque ya dijimos que no existía en ese momento, sino el pueblo oriental, y que Job y sus amigos eran orientales, no eran judíos. Bueno, encontramos otro personaje llamado Bildad. Bildad es el filósofo, porque todas sus creencias, toda su sabiduría y todas sus argumentaciones están basadas en la filosofía, o sea, en la observación de la naturaleza, de los principios que se pueden ver en la naturaleza. Ese es Bildad, el filósofo. Le gusta filosofar acerca de todas las cosas. Son personas supremamente orgullosas, supremamente altivas, dogmáticas, etcétera, etcétera. Les repito, la premisa fundamental de la teología de estos tres amigos de Job es que el sufrimiento es un castigo por el pecado. Y de ahí dicen, si Job está sufriendo, luego Job está en pecado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese razonamiento con diferentes formas de expresión? Revísate, mira a ver qué sucede, por qué no sales de esta prueba, por qué no sales de esta tribulación. Mira a ver, recuerdo que una señora estuvo buscando alguna vez consejería con un pastor acerca de una dificultad, y lo primero que le preguntó el pastor era que si ella era fiel en todos sus diezmos, dando a entender que de la fidelidad en los diezmos dependía la felicidad o la prosperidad de las personas, lo cual no siempre ni necesariamente es así. Bueno, ya estuvimos mirando a Elifaz, el tradicionalista, y hoy vamos a ver a Bildad, el filósofo. Como les digo, todos son unos discursos largos que contienen las mismas argumentaciones en diferentes formas poéticas. Por eso no estamos haciendo un estudio versículo por versículo, porque en términos generales los tres discursos de los tres amigos de Job contienen las mismas argumentaciones, solo que algunos son más fuertes o más crueles que los otros, pero todos ellos están tratando de decirle a Job lo mismo: algún pecado cometiste para que esta situación te sobrevenga. Vamos a mirar algunos aspectos del primer discurso de Bildad, que está en el capítulo 8 del libro de Job. Job capítulo 8. Voy a leerles un fragmento del primer discurso de Bildad, del 1 al 13, voy a leer nada más. Todo el primer discurso está del 1 al 22, pero voy a leer solamente el primer segmento del 1 al 13. Dice: respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado.
Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda la hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Todo esto es un discurso hermoso, un discurso precioso, un discurso que aparentemente es muy correcto y lleno de sabiduría y de rectitud. ¿Podría Dios estar contento con este discurso? Podía ser un discurso que agradara al corazón de Dios, pero al final del libro de Job nos vamos a dar cuenta que Él no se agradó de este tipo de discurso. Miremos primeramente el versículo 2, dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Es una manera poética de decir, ¿hasta cuándo, Job, vas a estar diciendo tantas necedades? ¿Hasta cuándo, Job, vas a estar diciendo tantas palabras vanas y con tanta arrogancia? Dice que sus palabras son como viento impetuoso, es decir, que sus palabras son necias, que sus palabras están cargadas de arrogancia, que sus palabras están cargadas de mentira. ¿Cuántas veces nosotros expresamos cosas producto de las emociones o de la presión que estamos viviendo? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no queremos decir? ¿Cuántas veces podemos escuchar a una persona que está sufriendo, que está en angustia, decir ya no puedo más, decir me quiero morir, decir ya no aguanto todas estas cosas? Y podemos o tenemos el derecho de juzgar a la persona por eso. Evidentemente no. De hecho, todos nosotros, y yo no me puedo excluir, hemos dicho en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, le hemos dicho al mismo Dios cosas que no debimos decir y cosas por las cuales luego, cuando pasa la prueba, cuando pasa la aflicción y cuando volvemos a retomar la cordura que perdemos en un momento de aflicción, nos arrepentimos de lo que hemos dicho y le clamamos a Dios pidiendo misericordia. Si Dios nos condenara por todas las palabras que han salido de nuestra boca, cuando estamos enojados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo perseguidos, nuestra boca habla y dice cosas que no se deben decir. Pero eso es un pecado y eso está mal y eso muestra la debilidad de nuestra carne, eso muestra la flaqueza de nuestro corazón, eso muestra muchas cosas malas de nuestra vida. Pero es mucho más perversa aquella persona que no tiene la capacidad de entender que el que está hablando esas necedades es un hombre que está sufriendo un dolor que él no conoce. El dolor y el sufrimiento son cosas que nosotros debemos respetar. Nosotros debemos respetar el dolor ajeno. Nosotros debemos respetar a la persona que en un momento dado está atravesando por una angustia, dado que nosotros no lo estamos haciendo. Debemos tener la capacidad de ponernos en los zapatos de las personas, porque ¿de qué sirve la teología? ¿De qué sirve el estudio bíblico si no tenemos compasión, si no tenemos misericordia, si no tenemos empatía con los demás? Estudiamos las escrituras para ser mejores personas. Estudiamos las escrituras para conocer a Dios. La persona sabia que se llena de conocimiento debe ser una persona que debe tratar con más eficacia y con más aplomo al prójimo que está a su lado, al prójimo que sufre. Debemos tener una palabra de consuelo, debemos tener una palabra de esperanza y debemos tener un corazón lleno de misericordia si en verdad hemos conocido a Dios. Pero en el discurso de Bildad, él ignora, juzga las palabras de Job sin poder sopesar siquiera la profundidad de su dolor y la profundidad de su angustia. Con respecto a la muerte de sus hijos,
Dice el versículo 4, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Miren cuánta indolencia, miren cuánta crueldad. Ese es el primer discurso de un hombre que supuestamente es uno de los más sabios de los orientales. Estos tres amigos de Job seguían en sabiduría y básicamente estos tres hombres están representando aquí toda la sabiduría del ser humano, toda la sabiduría del mundo oriental, toda la sabiduría del mundo antes de que Dios nos revelara su palabra, antes de que Dios nos revelara su luz. Y vemos que sus mentes están cargadas de unas argumentaciones, de unos conocimientos que ellos explican con mucha crueldad y sobre todo con mucha arrogancia y con mucha altivez. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que nosotros en nuestra mente tenemos un cúmulo de conocimientos. Cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando llegamos a los caminos de Dios, es necesario que todas nuestras creencias sean revisadas. Es necesario que todo nuestro conocimiento sea cambiado por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: no se conformen a este siglo. En Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que renovarse. ¿Por qué? Porque desde pequeños hasta el momento en que conocemos al Señor, hasta el momento en que el Señor nos llama, hemos sido invadidos de la sabiduría tradicional, de la sabiduría popular, de las filosofías, de las ideas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Aún a eso se le suma peor, mucho peor, como iglesia, hermanos, como iglesia, y lo digo porque el ministerio que Dios me ha dado es un ministerio a través del cual conozco muchas personas que vienen de tener 20 y 30 años en una congregación y no han recibido una formación centrada en las escrituras, sino que han recibido una formación centrada en la tradición, centrada en el humanismo, centrada en la filosofía, centrada en las experiencias místicas de sus líderes espirituales, y tienen, por así decirlo, perdónenme la expresión, la cabeza llena de cucarachas, y su entendimiento no ha sido renovado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos una mente, y para que se obre la transformación de nuestras vidas y de nuestros corazones, primero tenemos que transformar nuestra mente, o más bien primero tenemos que exponer nuestra mente a la palabra de Dios para que la palabra de Dios la transforme. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos llevar todos nuestros argumentos, derribar todos los argumentos y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Pero todos tenemos argumentos, todos tenemos creencias equivocadas, todos tenemos prejuicios religiosos. Los tenía Pedro. ¿Recuerdan a Pedro que no podía predicarle a un gentil, que no podía comer con una persona incircuncisa? ¿Recuerdan a Pedro cuando está en ayuno y Dios le da una visión donde baja un manto con toda una serie de animales inmundos y Dios le dice: mata y come? Y Pedro dice: no, yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y luego lo envía donde Cornelio, un romano incircunciso, pagano, supuestamente inmundo delante de él, ceremonialmente inmundo, y lo manda. Y no solamente lo manda con el evangelio, sino que delante de él derrama el Espíritu sobre toda la casa de Cornelio, sobre todos los incircuncisos, y todos comienzan a hablar en lengua. ¿Qué tenía Pedro en su corazón? Unos argumentos religiosos, unos prejuicios religiosos, unas ataduras religiosas, y todos nosotros las podemos tener. Por eso es necesario que estudiemos la palabra de Dios para que seamos libres de esas argumentaciones. Vamos al capítulo 18 de Job, donde está el segundo discurso de Bildad. 18 del 1 al 21. Respondió Bildad suita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas.
Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañal, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado está preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la tierra. Si miren el versículo 13, le están insinuando que todo lo que le está pasando es un juicio por su pecado y por su maldad. Y de una manera implacable, de una manera cruel, le están restregando su enfermedad. Job tiene una enfermedad que, como ya lo dije al principio, no solamente es dolorosa, no solamente es desesperante, sino que es una enfermedad humillante, porque se consideraba que era una señal de que Dios lo había desechado por su pecado. Y aquí está diciendo, la enfermedad roerá su piel. Está diciendo, mira cómo tienes la piel de enferma por tu pecado. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos, y al rey de los espantos será conducido. Bueno, ese es su discurso, ausencia total de piedad. Vamos al tercer discurso en el versículo 25. Si se dan cuenta, todos los discursos son iguales, por eso es que no estamos haciendo una exégesis versículo por versículo. Capítulo 25, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. Ahora está hablando de Dios, está haciendo una apología a la grandeza de Dios. Pero miren qué tremendo esto, hermano. Que Dios no solamente mira las palabras, Dios mira el corazón. ¿De qué sirve que alabemos a Dios si estamos haciéndole daño a nuestros hermanos? ¿De qué sirve que alabemos a Dios si en nuestro corazón hay crueldad, juicio, condenación? ¿De qué sirve que nuestras palabras sean excelsas? ¿De qué sirve que cantemos la mejor canción si con nuestra murmuración, con nuestra crítica, con nuestra falta de compasión estamos condenando a las personas? Bildad, por eso es que Dios no recibe estas palabras. Aunque fuesen ciertas, no son ciertas en su corazón, porque su corazón está lleno de maldiciones y sobre todo está lleno de arrogancia y de altivez de conocimiento. Dice el versículo 2, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos números, sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. El versículo 6 tiene una expresión que no es del todo cierta. ¿Por qué no es del todo cierta? Porque el hombre no es un gusano y el hijo de hombre tampoco es un gusano, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene grabado, aún a pesar de su pecado, tiene grabado el sello de la majestad de Dios, el sello de la imagen de Dios. Y por eso es que Dios lo quiere redimir, porque el hombre es imagen suya. Dios quiere redimir al hombre porque el hombre tiene valor. Está contaminado, está caído, etcétera, etcétera, pero tiene un valor, fue creado para la gloria de Dios. Y Dios quiere reivindicar al hombre. Y todo el plan de la salvación tiene que ver con que Dios ama al hombre y quiere levantarlo de donde ha caído. Así que el hombre no vale lo mismo que un gusano. Una cosa es un gusano y otra cosa es un hombre. Jesús, cuando hablaba de la ansiedad, cuando hablaba de la preocupación y decía, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber, no se preocupen por lo que van a vestir. Él decía, miren los pajaritos, miren las aves del cielo, miren cómo Dios las alimenta y las cuida. Y lanza una pregunta, que es una pregunta retórica, o sea, una pregunta
que tiene su propia respuesta implícita. Dice, no valéis ustedes mucho más que las aves, no valéis ustedes más que los pájaros. Si Dios alimenta así a las aves del cielo, ¿cuánto más no hará Dios con ustedes? ¿Qué está diciendo Jesús? Que nosotros somos valiosos para Dios, que nosotros tenemos un valor. Si no tuviésemos ningún valor, Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Si estamos perdidos sin Cristo, estamos perdidos. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo está condenado a la eternidad del infierno. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios y Cristo murió para redimir al hombre, porque el hombre debe retornar a la gloria de Dios de donde cayó por su pecado. Bueno, entonces ahí tenemos a Bildad el filósofo. Vamos con el tercero, que gracias a Dios nada más habló 2 veces. Encontramos solamente 2 discursos de Zofar. Podemos decir que Zofar es el peor de los 3. Zofar es el fanático. Miren este grupo de personas, miren este grupo de amigos, pero sobre todo miren también lo que simboliza cada uno. El primero es tradicionalista, el segundo es un filósofo y el tercero es un fanático. Y estos 3 personajes los encontramos en la iglesia del Señor Jesucristo, haciendo daño y contaminando, haciendo daño, contaminando y dividiendo. Este es Zofar, el fanático. Vamos a mirar solamente un pedacito de su discurso en el capítulo 11 del libro de Job. Dice lo siguiente Zofar Naamatita. Respondió Zofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura. Recuerden que todo esto es contra Job, un hombre que está tirado en medio de la ceniza, con su cuerpo lleno de llagas y que se está rascando con un tiesto, enlutado por la muerte de sus hijos y completamente arruinado por la adversidad. Y a este hombre le hablan así. Tú dices, versículo 4, 11:4, tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Perciban la soberbia de este hombre. Conocerías entonces, mire esta estocada, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Estas son las palabras de Zofar a un hombre que está sufriendo de esa manera y que en algún tiempo lo consideró su amigo. Mire qué tremendo. Hermano, este libro de Job parece como que algo que no puede ser real, parece como una fábula, y usted puede decir, no, en la iglesia no hay gente así, hermano, y yo tengo que decirle que sí la hay, que yo he conocido personas así, que en los momentos más oscuros de mi vida escuché personas decir que por algo estaba pasando lo que estaba pasando. Escuché el mismo argumento de Zofar, el mismo argumento de Bildad, el mismo argumento de Elifaz. Que Dios guarde nuestros corazones y nos limpie. Dice el versículo 7, ¿descubrirías tú los secretos de Dios? ¿Llegarías tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido como un pollino de asno montés nazca hombre. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos,
Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Lo están llamando a que se arrepienta y él tiene una conciencia limpia. Él tiene una conciencia limpia. En la conciencia de Job no hay un remordimiento de haber hecho algo lo suficientemente grave para que le suceda todo lo que está sucediendo. Ha sido un hombre temeroso de Dios, ha sido un hombre que ha buscado a Dios. Cuando Zofar le dice que lo busque, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Hermano, él ya había dispuesto toda su vida, dispuso su corazón. Todos los días de su vida extendía a Dios sus manos. Todos los días de su vida buscaba su rostro. Todos los días de su vida le temía. Ese no era el problema. Muchas veces queremos o creemos tener la respuesta para todas las personas que sufren. Y nos falta la suficiente humildad para reconocer que no tenemos respuesta, que no tenemos respuesta. Debemos ser humildes y reconocer cuando no tenemos respuesta. No debemos proferir a hablar necedad, porque Dios allá en el cielo nos escucha. Vamos a mirar el segundo discurso de Zofar, que está en el capítulo 20 del libro de Job. Job 21. Zofar respondió, Zofar Naamatita respondió y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Miren toda esta soberbia. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Vamos a leerlo de nuevo. La soberbia que hay en el corazón de Zofar. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. O sea, se apresura a hablar. Lo contrario de lo que dice Santiago, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Se cree supremamente inteligente. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, o sea, toda la prosperidad que tenías no te duró porque eres malo. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán que hay de él, como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar lo conocerán más. Y sigue profiriendo castigo y maldición. Dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Bueno, hermanos, repito, estos discursos están aquí. Usted puede mirarlos en su casa con calma. Son, como ya les dije, muy parecidos. No hay nada que aportar, solamente juicio, solamente condenación, solamente acusaciones, presunción de que Job es pecador, afirman que Job es pecador, lo cuestionan, se burlan de él, lo escarnecen y no tienen ningún tipo de compasión. ¿Qué produce ese corazón duro? La altivez de conocimiento. Una sabiduría que no está fundamentada en Dios, sino en su propia inteligencia, en su propia observación, un conocimiento que es adquirido por sus propias experiencias personales y sobre todo corazones que no han sido tratados. Frente a esta posibilidad de que Job cayese en este estado de envanecimiento, de altivez, de conocimiento, podemos decir
que Job es eminentemente afortunado, que es eminentemente bienaventurado. Podemos decir que él debe estar gozoso, como dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando experimenten diversas pruebas. Eso es una locura, eso no da gozo. Pero cuán afortunado fue Job en que fue quebrantado, para que toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, toda esa gloria, todas esas riquezas no se le subieran a la cabeza y su corazón no se endureciera como estaba endurecido el corazón de estos tres hombres, que están en la prosperidad, que están en la bendición, pero que están en pecado y haciendo lo malo. Es un cuadro patético del error de creer que porque estoy bien física, económica y mentalmente, es porque Dios me aprueba, es porque Dios está contento con mi conducta, y no es así. Miren todo lo que estos hombres están haciendo y el enfermo es el que está bien. Pero estos tres varones que representan las tradiciones, representan la filosofía y representan el fanatismo. Estos tres varones, repito, aún contaminan nuestras iglesias. El espíritu de estos tres hombres aún contamina nuestras iglesias. El apóstol Pablo nos advirtió acerca de este peligro en su carta a los Colosenses. Vamos a Colosenses. En Colosenses, capítulo 2, encontramos el versículo 8 y 9, lo siguiente. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo en este texto nos advierte acerca del peligro de ser engañados, Y es que existía el peligro de que estos tres hombres, con la insistencia y lo denso de sus argumentaciones, llegaran a forjar en Job un sentimiento de culpa, un sentimiento de pecado, y él perdiera esa conciencia limpia que le producía una milésima de paz, que le producía un poquito de esperanza. Estos tres hombres cuyas argumentaciones están siendo alimentadas por el mismo infierno, estos tres hombres estaban buscando que Job decayera de su conciencia limpia, que Job empezara, además de todo el dolor que experimentaba, tanto emocional como físico, empezase a sentirse culpable y empezase a perder cualquier tipo de esperanza en el hecho de que Dios lo pudiera socorrer. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas cosas nos pueden suceder a nosotros también. Entonces, dice el apóstol Pablo que tengamos mucho cuidado, que no seamos engañados por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hermano, ¿cuántas de nuestras creencias no provienen de las Escrituras? ¿Cuántas de nuestras creencias no están fundamentadas en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas creemos, hermano? ¿A cuántas cosas hemos condenado y etiquetado como pecado sin que eso realmente esté escrito en la Biblia? ¿Cuántas cosas? Recuerdo cuando una vez estuvimos en una campaña donde estaban expulsando demonios y decían que teníamos que cerrar los ojos, que teníamos que cerrar la boca, que teníamos que cerrar las piernas, que teníamos que cerrar todo porque los demonios se podían entrar por los ojos, por la boca, por los oídos, por cualquier lugar. Y eso lo enseñaban como si fuera una cátedra. ¿Cuántas enseñanzas acerca de cómo enriquecerse a través de los pactos, a través de las siembras, a través de las primicias, a través
de una cantidad de prácticas que no están ordenadas por las Escrituras. ¿Cuántas personas no se han quedado engañadas esperando una promesa acerca de una profecía que nunca se cumplió? Recuerdo la historia de una mujer que se convirtió al cristianismo y una de sus hijas enfermó y una supuesta profeta le dijo que su hija no iba a morir, que su hija iba a seguir danzando, que su hija iba a seguir cantando, que su hija iba a seguir ministrando, y le confirmaba y le repasaba y la hizo creer en una mentira, la hizo creer en un engaño. Y la fe de esta mujer por poco se tambalea, por poco fracasa. ¿Por qué? Porque puso su confianza en una creencia de una persona que no se rige por las Escrituras, sino por sus emociones, por sus visiones, por su misticismo, y porque a ella le pareció que eso era palabra de Dios. Cuánta irresponsabilidad no hay, cuánto engaño, cuánta mentira. Y aún así, alguna vez, hace poco, escuché una frase que dice: es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Nosotros amamos nuestras creencias y no estamos dispuestos a decir ni a reconocer que estamos equivocados. Se necesita ser humilde para estudiar la palabra de Dios y deshacernos de todos esos conceptos que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de otros ministros que quizás con buena o con mala intención no nos enseñaron la verdad, sino lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, lo que ellos habían observado, sus experiencias, sus filosofías. Dice que nadie te engañe, iglesia. Y necesitamos ser formados en la palabra de Dios. Necesitamos trabajar para que la verdad haya cabida en nuestros corazones, porque estamos frente al imperio de la mentira, estamos frente al imperio del engaño. Satanás trabaja con la mentira y la mentira está a la orden del día, la mentira está en los noticieros, la mentira está en las propagandas, la mentira está en las predicaciones de los falsos maestros, la mentira está sobre la tierra y nosotros tenemos que seguir a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La manera como el diablo nos apresa, nos esclaviza, es a través de una mentira que recibimos como una verdad. Y todas esas mentiras se visten religiosamente, se visten como filosofías, se visten como humanismo. Hay una cantidad de creencias en nuestras congregaciones. Sofar es el fanático, el legalista. Nuestras iglesias están llenas de personas legalistas. ¿Qué es el legalista? El legalista es aquel que cree que para recibir el favor de Dios tiene que portarse bien y que de esa manera recibe la gracia y el favor de Dios, pero eso no es cierto. Nosotros hemos recibido su gracia, su perdón y su misericordia y nos portamos bien y buscamos andar en rectitud como una expresión de gratitud y no para comprar algo que nos fue regalado por gracia en la cruz del Calvario. Somos aceptos en el amado. Cristo nos ve a través de la justicia perfecta del Señor Jesucristo, que nos es transferida el día en que confiamos en Él, el día en que nos arrepentimos, el día en que confesamos nuestros pecados delante de Jesús. Ese día la justicia de Jesús nos cubrió y solamente con esa cobertura es que Dios nos acepta. Si sufrimos y si pasamos por pruebas y por tribulaciones, no es porque esa justicia perfecta de Jesús haya caído de nosotros, sino porque nuestro carácter tiene que ser perfeccionado, porque nuestro carácter tiene que ser templado, porque ahora somos hijos de Dios y Dios como Padre ha dicho que Él al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Los sufrimientos tienen otra característica, tienen otra razón en la vida del creyente. El sufrimiento no es un castigo. En la vida del creyente, el sufrimiento a veces
o casi siempre, perdón, es una bendición. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas y tribulaciones, sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Bueno, continuemos. Hay otra cita que quiero que leamos en Mateo capítulo 12, que habla también del sufrimiento. Mateo, de la razón por la que debemos evitar las falsas doctrinas y las mentiras. Mateo capítulo 12, versículo 7, ellos no tenían misericordia. Mateo capítulo 12, versículo 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Cuando no hay misericordia en el corazón del hombre que conoce la escritura, que conoce la palabra, pero no tiene misericordia, ese corazón se deleita en condenar gente inocente. Y eso es lo que estaba haciendo Sofar, Bildad, Elifaz, condenando a un inocente, condenando a alguien a quien Dios había justificado por su fe, por su temor a Dios. Entonces, ellos se olvidaron de la misericordia. ¿Y cuán importante es la misericordia? Si estamos estudiando, debe ser para cuestionar y examinar nuestra vida, no para condenar a los demás. Vamos al profeta Oseas, que también nos habla de esta misericordia. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Me encanta este texto. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Santiago capítulo 2, versículo 13 dice algo supremamente importante con respecto a estas cosas. Vamos a Santiago 2, versículo 13. Dice, porque juicio, escuchen bien, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, el único que puede juzgar y condenar a una persona es Dios. El único juez que existe en el universo es Dios. Nosotros estamos delante de Dios porque hemos alcanzado misericordia, y nosotros estamos en esta tierra para movernos en misericordia y para tener misericordia de los demás. Cuando Dios diga no más, ese día cada uno recibirá su juicio, pero aún nosotros como iglesia debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso Santiago está diciendo, juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciere misericordia. ¿Por qué Santiago está hablando de juicio si su carta está dirigida a la iglesia? Porque es necesario que el juicio de Dios comience por casa, hermano. No es un juicio para condenarnos, nosotros somos salvos, nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido redimidos, pero nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ir, nosotros ahora mismo tenemos acceso al trono de la gracia, y cada vez que yo peco o hago lo malo, yo debo ir con un corazón contrito y humillado. Cada vez que ofendo, cada vez que ataco, cada vez que condeno, cada vez que critico, yo tengo que tomar todas esas palabras para que no se vuelvan contra mí, y ir al trono de Dios y pedirle a Dios que me perdone y que me dé un corazón lleno de clemencia y de misericordia. ¿Por qué? Porque yo un día voy a estar frente al trono de Dios. Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y nos debe dar temor, porque ese día serán juzgadas todas nuestras palabras, todos nuestros hechos, todo lo que hemos hecho. No vamos a perder nuestra salvación, pero estaremos delante de Dios rindiendo cuentas de todo lo que somos y de todo lo que hemos dicho, y eso nos debe atemorizar. Eso nos debe invitar a tener un corazón lleno de misericordia, porque si yo tengo un corazón lleno de misericordia, Dios se compromete a tener de mí misericordia. Bueno, entonces vamos a continuar ahora, vamos a pasar a otro punto en particular, vamos a pasar a las respuestas de Job. Vamos a escuchar a Job ahora.
recuerden que la dinámica de estos debates entre Job y sus tres amigos es que Job hablaba y uno de ellos le contestaba. Y luego Job contestaba y luego el otro replicaba. Entonces hay un ciclo de respuestas donde Job responde a cada uno de sus tres amigos. Lo que vamos a mirar es cómo reaccionó Job, cómo se sintió y cómo experimentó esta prueba, hermanos, porque esta es la prueba más difícil. La prueba más difícil son los ataques condenatorios de sus tres mejores amigos. Es la prueba más difícil. Tres mentes lúcidas luchando para derribar y destruir la paz mental de un hombre que está en angustia. Es supremamente difícil esta prueba. Así que aquí vemos la entereza del carácter de Job, la integridad de su carácter, la sabiduría, la lucidez de su mente y la pureza de su conciencia. Vamos a mirar a Job. ¿Qué dice Job? Vamos a mirar lo primero acá en el capítulo 6. Vamos a Job capítulo 6. Job se decepciona de sus amigos. Es apenas lógico, es apenas obvio. La decepción duele. La decepción duele. Cuando un amigo nos traiciona, cuando un amigo nos decepciona en el momento del dolor, esto es sumamente difícil para Job. Capítulo 6, versículos del 1 al 4, solamente voy a leer. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Está diciendo, nadie está teniendo en cuenta la profundidad y la grandeza de mi dolor. Nadie lo está sopesando, nadie lo está sintiendo. Por eso es que mis palabras son precipitadas y nadie está equiparando la necedad de mis palabras con el dolor de mi angustia y de mi sufrimiento. Está diciendo, no están poniendo en una balanza mi dolor para poder entender por qué estoy hablando así. Vamos en el mismo capítulo 6, vamos al versículo 13 al 17. Dice, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer. Quiere decir que Job había quedado en un estado físico tan terrible que no podía valerse por sí mismo, que no podía ni siquiera satisfacer sus necesidades más básicas. Pero además de esto, no tenía a nadie que lo ayudara. Versículo 13, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Miren cómo, de una manera poética, para que ustedes observen la estructura de la poesía oriental, miremos lo que él está diciendo aquí. La idea que Job está expresando en medio de este poema es que cuando una persona, por mala que sea, por impía que sea, se encuentra en una situación tan precaria que no puede valerse por sí misma, que no puede hacer nada por sí sola, sus amigos vienen a ayudarlos, sus amigos vienen a auxiliarlo, pero aún ese beneficio le fue negado a Job y sus amigos vienen a aún lastimarlo más. Y dice que esas traiciones de sus amigos, versículo 15 dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente,
pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. ¿Qué quiere decir eso? Que en la prosperidad en la que ellos vivían, tanto Job como esos tres amigos, Job no se había dado cuenta de que eran traicioneros. Job no se había dado cuenta de lo crueles que eran. Job no se había dado cuenta que ellos no lo apreciaban realmente. Pero es precisamente, dice que eso estaba como en una helada, es decir, que esas aguas impetuosas, ¿cuáles son esas aguas impetuosas? Esas aguas impetuosas es la traición de cada uno de ellos, los discursos hirientes, condenatorios y ofensivos que están profiriendo y que caen en el corazón de Job, lastimando y haciéndole doler más su alma. Todas esas cosas, dicen, son como unas aguas impetuosas que estaban retenidas porque estaban congeladas. Pero de repente vino el calor y esas aguas se vertieron sobre mí. Eso es lo que está diciendo en un tono en un tono poético. Eso se llama poesía hebrea. Es algo bien bonito, por eso es que este libro es una obra maestra literaria. Este libro es una cosa tremendamente rica en cuanto a literatura y también en cuanto a sabiduría. Por eso se llama literatura sapiencial y poética. Sapiencial porque fluye muchísima sabiduría y poética porque esa sabiduría fluye en forma de poema. Bueno, vamos a las decepciones de Job, pasemos al capítulo 13, perdón, al capítulo 12, para escuchar más del corazón decepcionado de Job. Capítulo 12, leemos versículos del 1 al 6. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente, miren cómo ahora se va a burlar de sus amigos, porque ha percibido la misma arrogancia que nosotros estamos percibiendo y que quedó plasmada aquí. Dice: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. Está diciendo que Él es uno que está a punto de resbalar, pero que los que están a sus anchas, es decir, sus tres amigos, lo desprecian. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Vamos al capítulo 16 para escuchar otro lamento de Job. Capítulo 16, versículo del 1 al 5. Aquí Job se queja contra Dios. Y esto también es importante porque Job está siendo sincero y está derramando su corazón, su amargura, su angustia y su dolor sin tratar de encubrirlo. Capítulo 16 del 1 al 5. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Sus amigos son consoladores molestos. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Está diciendo, si fuera uno de ustedes el que estuviera en mi lugar, yo también pudiera hablar, porque no estoy sintiendo el dolor, porque estoy a mis anchas, porque estoy bien, pero yo no haría tal cosa. Él dice, yo los consolaría, yo apaciguaría su dolor. Bueno, Job está decepcionado de sus amigos y ahora vamos al capítulo 29, donde Job recuerda su pasado. Y este capítulo es importante porque Job nos va a mostrar muchas áreas de su comportamiento y de su vida que nos muestran la grandeza y la precisión de su integridad, de su testimonio. Job 29 del 1 al 11. Job recuerda su felicidad anterior.
Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Bueno, hermanos, aquí Job está recordando su pasado, y está recordando la honra que él recibía de todos los habitantes de su región. Y hay algo bien interesante aquí, y él dice la manera como lo honraban. Él hace una exposición de su justicia en el hecho de que él bendecía a los pobres, defendía a la viuda. Cuando había un problema, no juzgaba, no condenaba. Dice: de la causa que yo no conocía, me informaba. Esto es un rasgo de suprema integridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuentan algo y enseguida lo creemos sin escuchar a la otra parte. A él, cuando le venían con un cuento, él dice: de la causa que yo no entendía, me informaba con diligencia. Esa es un rasgo, una característica de la integridad de Job, de que no juzgaba a la loca, de que juzgaba con justo juicio, de que tenía misericordia del pobre. Y comienza una descripción de todo aquello que él recuerda, cómo era su vida. Pero hay algo interesante aquí, y es que las personas que lo honraban no están. Las personas que lo respetaban no están. Por eso digo que aquí podemos ver la naturaleza humana en su gran decadencia. ¿Cómo es posible que no había nadie alrededor de Job que recordara todas las bondades que él había hecho con los pobres, con los desvalidos? Cómo él había defendido la causa de los débiles, cómo él había ayudado a las viudas, cómo él era una persona llena de sabiduría y de inteligencia, y no había nadie que se compadeciese de él, lo habían dejado solo, lo habían abandonado. ¿Era respeto por su integridad o era respeto por su dinero, por sus riquezas? Aquí nos muestra una sociedad también endurecida, una sociedad que no conocía ni la clemencia ni la misericordia. Job recuerda su pasado, y qué bueno es recordar el pasado y no encontrar pecados, no encontrar errores, no encontrar injusticias, no encontrar que se robó algo, no encontrar que defraudó a alguien, que echemos memoria y de repente el Espíritu de Dios nos muestre que hemos fallado.
y en medio de una prueba digamos, esto me vino por culpa de todo lo que yo hice. Pero Job comienza a recordar su pasado y en su pasado no hay ningún recuerdo de maldad, de iniquidad o de cosas que él tenga que confesar o que arrepentirse. Esto es bien interesante, bien interesante. Vamos al capítulo 31 de Job y miremos algo más acerca de la integridad de Job, algo más. Ya vimos que él era recto en la administración de su dinero y que esa rectitud no tiene que ver solamente con que, no te robes nada. No, la rectitud tiene que ver con una administración justa, con una administración llena de misericordia, con que nos acordemos del pobre, con que nos acordemos de la viuda, con que nos acordemos del necesitado. O sea, en la parte financiera, Job tenía integridad comprobada. En sus finanzas no había nada oculto, no había ningún ilícito, no había ningún chanchullo, no había absolutamente nada. Él repasa la manera como él administraba sus riquezas y encuentra que había generosidad, que había bondad, que había clemencia. Ahora vamos a mirar en el capítulo 31 algo más de su integridad como varón, como hombre. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Está hablando ahora de la parte de su sexualidad. Sabemos que la sexualidad del hombre opera a través de sus ojos. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo que el pecado no era simplemente no cometerás adulterio, sino que todo hombre que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y aquí Job está diciendo que hizo pacto con sus ojos. Es decir, Job no está ni siquiera contemplando una posibilidad de tener un adulterio. Job está guardando sus ojos. Dice, hice pacto con mis ojos para no mirar a una joven, a una virgen. Para no mirar a una doncella. Para no desear a una mujer que no sea la mía. Dice, hice un pacto con mis ojos. Es decir, tomé el control de mi mirada. Eso es integridad. Porque cualquier hombre puede decir, yo le soy fiel a mi mujer, pero los ojos se le van. Y eso no tiene que ver con algo accidental, que pasó una mujer con poca ropa y la mirada se lo fue. No estoy hablando de los que deliberadamente piensan que tienen derecho a mirar y a mirar y a mirar y a mirar. Y no tienen ningún freno en su lujuria, sino que alimentan la lujuria de sus ojos y se complacen diciendo, pero solamente la miré. Aquí Job dice, antes de que Jesucristo viniera a la tierra y nos dijera que cualquiera que mira a una mujer o cualquier mujer que mira a un hombre, ya cometió adulterio en el corazón. Job dice, yo hice pacto con mis ojos para no mirar, para no mirar. Hay una pureza intencional, una pureza que es una resolución. Esto es una resolución. Dice, hice un pacto con mis ojos, o sea, yo obligué, amarré a mis ojos para que no miraran donde no tenían que mirar. Sigamos leyendo, capítulo 31, versículo 5, perdón. Si anduve en mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, está hablando de mentira y ahora está hablando de robo, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón
y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mis siervos, ahora va a revisar cómo trataba a sus trabajadores. Ojo, cómo trataba a sus trabajadores. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Mire lo que está diciendo. El mismo que me hizo a mí, hizo a ese trabajador. Yo no puedo violar sus derechos, porque Dios me va a pedir cuenta. Eso se llama temor de Dios, temor de Dios. Temor de Dios, y el temor de Dios se manifiesta en el trato que tenemos con las personas que están bajo nuestra autoridad. Temor de Dios. Versículo 16 dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Él está exponiéndose y le está delante de Dios, está diciendo, ¿qué hice? Yo no tengo conciencia de haberle hecho daño a nadie. Versículo 17, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, compartía su pan con el huérfano. Miren el sentido de justicia y de integridad que tiene Job. 18, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. El huérfano y la viuda eran muy estimados para Job. De eso habla Dios en uno de los salmos. Dios es padre de huérfanos y defensor de la viuda. Es decir, la persona que está en condición de dificultad, en condición precaria, huérfanos, viudas, deben ser personas que disfruten de nuestra protección, de nuestra ayuda, de nuestro socorro. Versículo 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Miren una forma poética de decir que de la lana de sus ovejas hubo ropa para los que estaban desnudos. Versículo 21. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaron en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Versículo 24, ahora va a revisar su corazón, hermano. Miren esta revisión que hace Job. Podemos tomar el libro de Job para examinar nuestra vida, área por área, pecado por pecado. Versículo 24 dice, si puse en el oro mi esperanza, codicia, avaricia, y dije al oro mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. O sea, está diciendo, si en mi corazón hay riqueza, hay avaricia, si en mi corazón hubo codicia, si he deseado el oro, la plata, si me he alegrado por ser rico. Todo eso lo está examinando y él no encuentra nada. Versículo 27. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. O sea, si esto pasó, obviamente está diciendo si esto pasó, pero no pasó. Esto también, versículo 28, sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Él está diciendo, si cualquiera de estas cosas yo las hubiese hecho, sería correcto lo que me estuviese pasando. Versículo 29. Si me alegré con el quebrantamiento del que me aborrecía. Miren esto, integridad. Integridad es que no te alegres cuando tu enemigo le va mal. Integridad de corazón. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. O sea, si fui indiferente, si fui una persona que no se compadeció del que estaba en problemas,
si me escondí en mi casa y fui indiferente ante el dolor ajeno. Y dice, no, así no fue. Versículo 38, miremos esto, versículo 38. Ahora la justicia, mire que está hablando él de la justicia para con los pobres, de la justicia para con sus trabajadores, de la justicia para con sus riquezas. Y ahora mire lo que va a examinar. Es que lo examina todo, hermano, examina toda su vida. Esta es la integridad de Job, una integridad a prueba de fuego. Versículo 38, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. ¿Saben que la tierra, el Señor enseñaba que la tierra había que dejarla descansar, que uno tiene que ser justo hasta con la tierra, porque la tierra tenía que descansar, tenía que reposar. Uno no podía, el labrador, el campesino, no podía arar la tierra todo el tiempo y sacarle el fruto sin permitir que ella descansara. Eso sería una injusticia contra la tierra. Y aquí Job está examinando y dice, yo no hice eso. Dice, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job en el versículo 40. Bueno, esta poesía donde Job examina su vida y dice, si hice esto, si hice lo otro, si pensé en esto, si me alegré en lo otro, y su conciencia le da testimonio de que él no ha fallado. Esto es bien tremendo, esto es para ponernos a pensar seriamente acerca de nuestra vida, acerca de nuestro carácter, ¿cierto? Recuerdo las palabras de Jesús cuando dice en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no fuese más grande que la de los escribas y de los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y nuestra justicia debe ser superior a la de Job, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos una palabra viva, eficaz, completa, clara acerca de qué quiere Dios de nosotros. Job, con tan poca revelación, vivía una vida de integridad y de temor a Dios. Vamos a mirar ahora cómo manejó Job esta circunstancia. Y lo que quiero que miremos ahora es todo el proceso emocional, espiritual de la fe de Job, la justicia de Job. Y sabemos que nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nadie es justificado por ninguna otra cosa diferente sino por la fe. Nadie puede ser justificado por las obras. La integridad de Job estaba basada en el temor a Dios. Y el temor a Dios era la fe que tenía Job puesta en Dios. De tal manera que las obras de la vida de Job testificaban acerca de su fe. Y la justicia de Job, como la justicia de Abraham y como la justicia de todos los varones en la Biblia y como la justicia de todos los siervos de Dios, no está fundamentada ni se adquiere por las obras, sino por la fe. Por la fe. Job es un hombre que teme a Dios y esa es la expresión de la fe en el Antiguo Testamento, el temor a Dios. Ahora, Job está siendo probado, está siendo probada su integridad, porque si bien su integridad es real, lo que ha sido puesto en tela de juicio ha sido los motivos de esa integridad, la causa y la razón de esa integridad. Y eso es lo que se está probando el corazón de Job, se está probando la fe de Job. Y una de las cosas que prueba este libro, hermanos, es que la fe de un verdadero creyente es indestructible. Y por eso es que la fe es probada. Y por eso es que el enemigo le pidió a Jesús permiso para zarandear a Pedro, porque Pedro tenía fe. Y por eso es que Jesús le contesta, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe
no falte. Lo que es probado en medio de la aflicción es nuestra fe, y lo que tenemos que guardar y lo que tenemos que afianzar y lo que tenemos que defender es la fe, porque la fe es la que garantiza nuestra justicia delante de Dios y nuestra vindicación delante de Dios. Si algo no se puede perder en una prueba es la fe. Si algo quiere demostrar el libro de Job es que la fe verdadera, la fe genuina, la fe de los hijos de Dios es indestructible, y que lejos de ser quebrantada por el dolor y por la aflicción y el dolor actúan como el fuego actúa en el oro, refinándola, haciéndola resplandeciente, haciéndola más pura. Esa es la obra de la prueba en aquellos que tienen fe. Entonces vamos a ver el corazón de Job, y vamos a ver cómo va esa fe que está siendo probada por la adversidad, cómo va a evolucionar esa fe. Si tu fe es verdadera, la prueba aumentará y afirmará tu fe. Si tu fe es falsa, caerás en medio de la prueba. Pero hermanos, hay algo que yo veo en la Escritura, porque también el libro de Hebreos dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y hay gente que no es probada, hay gente que no sufre, hay gente que siempre le va bien y creemos que es porque Dios está con ella. No, dice: si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir? Que el creyente que no es probado no es un verdadero creyente. Y esto no es grato enseñarlo. Quisiéramos enseñar de otra forma, de otra manera, pero sí es verdadero y sí es cierto. Vamos a ver cómo evolucionó la fe que tenía Job. Cómo evolucionó aquella fe que lo llevó a una vida de integridad. Aquella fe que estaba fundamentada en un temor reverente hacia Dios y que lo condujo por sendas de rectitud y de integridad toda su vida. Aquel temor de que Dios se apartara de su vida, y ahora pareciese que Dios se ha apartado y que Dios lo ha abandonado. ¿Cómo evoluciona la fe de Job? Eso es lo que quiero que miremos. Y vamos a mirar algunas cosas que son importantes que aprendamos en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Vamos al capítulo 7 de Job, y el primer principio que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a desahogarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a desahogarnos delante de Dios y a ser sinceros. Ahora, ser sinceros no implica creer que tenemos la razón. Ser sincero es exponer lo que creemos, lo que pensamos y lo que sentimos con sinceridad, pero sin dejar de lado el hecho de que podemos estar equivocados. Y cuando vamos a exponer todas nuestras argumentaciones, todas nuestras quejas, toda nuestra amargura y todo nuestro dolor, debemos tener conciencia de que lo que tenemos adentro no es justo, es pecaminoso, y necesitamos desbordarlo delante de Dios para que Él nos corrija, para que Él nos enseñe, para que Él nos purifique y para que Él nos sane. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver cómo Job se desahoga en el capítulo 7. Dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más.
Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas y para que pongas sobre él tu corazón? Esta es la queja de Job. Es una queja dolorosa, es una queja de amargura, de sufrimiento. Y sí, hay necedad en sus palabras, hay cosas que no son, hay errores que él está diciendo, pero está siendo sincero y está derramando su corazón delante de Dios. Siempre que estemos en angustia, tenemos que desahogarnos delante de Dios. Ana desahogó su amargura delante de Dios y fue allí cuando se sanó, tanto de su corazón como de su esterilidad. Ahora vamos a ver a un Job que está esperando en Dios. Vamos al capítulo 14, y leemos también el versículo 14. Mire lo que dice Job 14:14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. La única esperanza que tiene Job en este momento es morirse. Es decir, que para Job lo único bueno que le puede pasar en este momento es que le llegue rápido la muerte. Es lo que más desea por todo el sufrimiento y toda la agonía que está experimentando. Pero él está enfrentando la muerte con un sentido de esperanza. Dice el 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es como una pregunta, es como una inquietud que surge en su corazón. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si miran el versículo 14, hay una expresión de esperanza, una expresión de esperanza. ¿De dónde surge esta esperanza? ¿De dónde brota esta frase de esperanza? Si todo es lúgubre, todo es triste, todo es cruel, todo es doloroso y las argumentaciones de sus amigos son tan destructivas y condenatorias, ¿de dónde él se aferra para proferir una palabra en medio de toda su angustia, en medio de toda su aflicción, en medio de toda su amargura y en medio de todas las locuras que pudo decir? Hay una luz de esperanza que nace en la profundidad de su corazón. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Vamos a mirar ahora cómo ese rayito de esperanza, ese rayito de fe, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, no se apaga, sino que comienza a fortalecerse, comienza a firmarse. Un rayito de esperanza, un rayito de fe que brota en el corazón de este hombre. Vamos al capítulo 19 del libro de Job y vamos a leer del 25 al 27 las palabras magistrales de Job que todos conocemos. Capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es una confesión de fe de lo más grande
de lo más gloriosa, de lo más excelsa. Es una confesión de fe de un hombre que lo ha perdido todo y que ha llegado al fin de sí mismo, y la fe indestructible de su alma y de su corazón brota dentro de él, con una revelación clara de cosas a las cuales él no tenía cómo concluir, no tenía cómo llegar. No hay nada a su alrededor, no hay nada en sus circunstancias que lo pueda llevar a esa fe, que lo pueda guiar a esa esperanza, que lo pueda guiar a una expresión tan gloriosa de fe. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Número 1, sabe que tiene un Redentor. Sin que Cristo hubiese llegado, sin que el pueblo judío hubiese predicado, no existe Moisés, no existe ningún pergamino, no existe ningún rollo de la ley. Solamente existe el dolor que lo agobia y la fe que está siendo probada. Y esa fe se está fortaleciendo, esa fe está cobrando vida, está cobrando fuerza esa fe, y profiere esta declaración: yo sé que mi Redentor vive, tengo un Redentor vivo. Algo que nosotros aprendemos después de tanto tiempo de enseñanzas y de predicación, y lo aprendió en el dolor. Dice: y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es una alusión al Señor Jesucristo. Es una alusión a la resurrección de los muertos, y hace alusión primeramente a la resurrección de Cristo, y luego hace alusión hacia su propia resurrección. Dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de deshecha esta mi piel, está hablando de la muerte. Cuando su cuerpo se ha consumido y se convierta en ceniza, dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de su piel, está hablando de su carne. Y está contemplando la muerte y está diciendo: mi carne va a morir, mi cuerpo va a perecer y este cuerpo se va a deshacer, pero yo voy a ver a Dios nuevamente con este cuerpo que se va a deshacer, con este cuerpo que se va a convertir en cenizas, con este cuerpo lo veré. Es tremenda declaración de fe que surge en medio de tanto sufrimiento y de tanto dolor. Dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque estoy muriendo, aunque el dolor es fuerte, aunque la angustia es insoportable. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Número 1, yo sé que voy a morir, pero aún muerto me levantaré y con mis propios ojos veré al Señor. ¿Cómo puede un hombre llegar a ese punto de fe y de convicción en medio de tanto sufrimiento y en medio de tanto dolor? En el capítulo 23 encontramos que él anhela una reunión con Dios. Él anhela una cita con Dios. Él clama al cielo y dice: quiero estar en la presencia de Dios. Lo que él clamaba era lo que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida a nuestra disposición. En el Antiguo Testamento los hombres no podían entrar al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento Cristo no había derramado su sangre y no había entregado su cuerpo para abrirnos un camino vivo y nuevo. El camino al lugar santísimo estaba cerrado. Y Job, en medio de su angustia, de su dolor y de su sufrimiento, clamaba por una audiencia con Dios, clamaba por llegar a la presencia de Dios. Su único anhelo era presentarse ante Dios. Hermanos, y tú y yo lo podemos hacer todos los días de nuestra vida.
En cada mañana, en cada anochecer, en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos ir directamente a su presencia, porque el único justo, el único puro, el Rey de Gloria descendió, pagó el precio, derramó su sangre, sufrió nuestra maldad, cargó con tu culpa, cargó con mi pecado, cargó con mi maldad y abrió el camino. Cuando Él muere, el velo del templo se abre de arriba abajo y podemos entrar a tener una audiencia con Dios. Cuán afortunados somos nosotros, cuya conducta y testimonio no puede compararse con Job. Cuán preciosa es la gracia y la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros, que no nos parecemos a Job. Cuán preciosa es su gracia. Mientras el doliente Job clamaba por una audiencia con Dios, nosotros a veces malgastamos nuestra vida en necedad, pudiéndonos presentar ante el trono de la gracia. Continuemos con el capítulo 23. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job mantiene su integridad a pesar de todas las acusaciones, a pesar de todos los juicios, a pesar de toda la condenación. Él mantuvo su conciencia limpia, mantuvo su conciencia pura, mantuvo su conciencia clara delante de Dios. No tenía conciencia de pecado. Es su fe la que está siendo probada. Si desaparece su fe, desaparece su justicia. Si desaparece su justicia, queda en condenación. Y sus obras no tienen ningún valor sin fe. Pero ¿cómo Job llega a la cúspide de la fe? ¿Cómo puede decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará? Y después de que yo me muera y se deshaga mi piel, me levantaré de nuevo y con mis propios ojos le veré. ¿Cómo puede llegar a creer que hay un Redentor que se va a levantar del polvo? ¿Y cómo puede llegar a creer que ese mismo Redentor lo va a levantar a él del polvo? ¿Cómo puede llegar a esa cúspide de la fe? Hermanos, vamos a recordar en Hebreos la naturaleza de la fe. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 y recordemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y entendamos por qué la fe es probada. La fe es probada porque la fe genuina y verdadera no se alimenta de las circunstancias. No crece con las circunstancias. La fe proviene de adentro, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una certeza y una convicción que no puede ser quitada por ninguna adversidad. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3 y vamos a recordar la descripción de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe no se alimenta de los sentidos. La fe no se alimenta de lo que yo pueda ver. La fe no se alimenta de lo que me pueda estar pasando. La fe no puede estar alimentada por mis circunstancias. La fe se alimenta de Dios. La fe se alimenta de su palabra. La fe es un don, el regalo que Dios nos ha dado de la salvación. Eso es lo que dice la carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2 sin soltar Hebreos porque vamos a seguir en Hebreos, pero vamos a Efesios capítulo 2
Y recordemos que la fe es parte del regalo de la salvación. Por eso tenemos que guardar nuestra fe, tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que afianzar nuestra fe. Y por eso lo que el diablo quiere quitarnos es nuestra fe, porque nuestra fe es nuestra justificación delante de Dios. Nuestra fe es nuestra salvación. La fe es el medio a través del cual obtenemos todas las promesas de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios. ¿Qué cosa? La fe, la gracia, la salvación. Versículo 9, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que lo que nosotros recibimos es fe, lo que nosotros tenemos que alimentar es nuestra fe, y la fe no se alimenta de las circunstancias, la fe no se alimenta de lo que los ojos ven, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que dice lo contrario de lo que está sucediendo. Job tuvo el mismo desarrollo y la misma evolución de su fe que tuvo Abraham cuando fue probado. Recuerden cuando Abraham fue probado y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Esa fue la prueba más grande por la que atravesó a Abraham, y fue en esa prueba que su fe se consolidó y se fortaleció, y fue en esa prueba donde Abraham llegó al punto de creer que Dios podía levantar y resucitar a los muertos. La fe que cree en el Señor Jesucristo sabe que la muerte no es el destino final, sabe que la muerte es un paso para la resurrección, sabe que nos vamos a levantar de entre los muertos, sabe que vamos a ver a Dios cara a cara, que esta vida es solamente un paseo temporal, que a veces es dolorosa, que a veces es alegre, que a veces es triste, que a veces es buena, pero que es solamente un parpadear, que hay una eternidad que nos espera por su gracia y por su misericordia. Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, y vamos a ver que a Abraham le sucedió lo mismo, con muy poca revelación, con muy poca evidencia, él llegó a creer en la resurrección de los muertos de la misma manera que estaba creyendo Job. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Creyó Abraham lo mismo? Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él tomó a su hijo y él en obediencia fue, pero cuando se despidió de los trabajadores dijo, el niño y yo iremos, subiremos al monte, adoraremos y volveremos, porque él decía, este es el niño a través del cual yo tendré esa descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. A través de este niño es que se cumplen todas las promesas. Y si Dios me está pidiendo que lo mate, es porque Él lo va a resucitar. Llegó a creer en la resurrección de los muertos. Cuando nosotros tenemos que ser instruidos paso a paso, renglón por renglón, y a veces se nos olvida que esta vida no es todo lo que tenemos en esta tierra, que nuestra esperanza no puede estar supeditada a lo que tenemos aquí. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte que creo que Dios se ofende, que creo que entristecemos el corazón de Dios. Dios nos ha librado del temor a la muerte, porque la muerte es simplemente un paso para la resurrección. Y cuando ya lo único que queda es morir, el hombre de Dios mira hacia la resurrección, hacia la resurrección. Cuando esta vida se agote, se acabe, Job está en un momento en el que piensa que ya todo se acabó. Él no sabe que Dios lo va a restaurar, él no sabe que Dios lo va a levantar, él está contemplando la muerte como el paso siguiente, pero ahí no se acaba su esperanza, al contrario, ahí florece, se afirma y se expresa su esperanza. Yo sé que mi Redentor vive
y aún del polvo se levantará. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Esas son las palabras de un hombre cuya fe es probada, y como él lo dijo en otro pasaje, me probará y saldré como el oro.